Hola, muy buenas, Babiteras. Hoy vamos a seguir con el curso de SQL. Pues bien, para ello, como siempre digo, estamos usando MySQL Workbench y hoy pues vamos a aprender en este caso a usar max y min, máximo y mínimo, ¿vale? Dentro de nuestras consultas, ¿vale? Pues bien, en este caso, como siempre digo, vamos a utilizar nuestra base de datos Aquila y en este caso pues vamos a echarle un vistazo a las tablas que tiene, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, viendo un poquito los nombres, imagino que por ejemplo payment, ¿vale? Por lógica, debe de tener pues bastantes cifras, ¿vale? Que es lo que nos interesa a nosotros. Pues bien, en este caso vamos a crear un nuevo query, como bien sabéis, arriba en la parte superior izquierda. Seleccionamos y ahora pues únicamente tendremos que coger, ¿vale? Y ya con nuestro query creado, vamos a, por ejemplo, a seleccionar nuestra tabla, ¿vale? Select from payment, ¿vale? ¿Por qué ponemos payment y no aquí la punto payment? Porque ya tenemos seleccionado aquí, ¿vale? En nuestro esquema, la base de datos seleccionada, ¿vale? También deciros, ¿vale? Muy importante que si no habéis visto los vídeos anteriores os recomiendo ir a verlos, ya que si estáis viendo seguramente este vídeo y no habéis visto los vídeos anteriores o no tenéis ni idea, ¿vale? Hablando claro, pues no vais a comprender muy bien, ¿vale? La explicación que voy a hacer sobre el max y el min. Así que en la parte superior derecha del vídeo, ¿vale? Cogeré y dejaré el enlace a anteriores vídeos, ¿vale? Los cuales recomiendo ir a verlos, ¿vale? Así que pues en este caso simplemente vamos a coger y vamos a darle al rayito para que no lo valide. MySQL Workbench, aquí no lo valida, lo limpiamos. Y como veis, pues aquí tenemos, ¿vale? Nuestra tabla, en este caso, de payment, ¿vale? Que como veis, pues tiene bastantes valores numéricos. De hecho, es todo numérico, no tiene ningún tipo de carácter. Y bien, voy a comentar, ¿vale? Antes de nada, qué es lo que vamos a dar. Que en este caso, pues estaríamos hablando de max y min, ¿vale? Que sería máximo y mínimo. Y abajo voy a comentar, ¿vale? La estructura, ¿vale? La estructura sería la siguiente, ¿vale? Select, ¿vale? Ponemos max o min, ¿vale? Entre paréntesis ponemos nombre del campo que queremos seleccionar, ¿vale? Y en este caso ponemos from y en este caso nombre de la tabla, ¿vale? Esta sería la estructura, ¿vale? Ahora bien, vamos a coger y vamos a llevarla a cabo. Pues bien, en este caso simplemente vamos a coger y ya teniendo esto creado, ¿vale? Pues vamos a borrarlo y vamos a ejecutarlo de nuevo. Sería select, ¿vale? Como he explicado aquí en la línea número 2, select. Ahora imaginémonos que queremos, por ejemplo, coger dentro de rental ID, ¿vale? El valor más alto, ¿vale? Pues en este caso, si queremos coger el valor más alto, obviamente ponemos max. Y como he dicho anteriormente, ¿vale? Nombre del campo, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Nombre del campo, simplemente tenemos que copiar, ¿vale? Rental / ID, ¿vale? Aquí estaría, ¿vale? Nuestro campo, el que nosotros queremos, ¿vale? Ahora únicamente pues pondríamos from y en este caso el nombre de la tabla que como hemos dicho anteriormente es payment, ¿vale? Si nosotros ahora le damos al rayo, este sería el valor máximo, ¿vale? La cifra más alta dentro de en este caso del campo rental / ID, ¿vale? Y obtendríamos en este caso el valor más alto de dicho campo. Ahora bien, imaginémonos, ¿vale? Que queremos coger y queremos de otro campo. Vamos a hacer otro ejemplo rápido. Si queremos coger, por ejemplo, el valor más alto del amount, pues simplemente hacemos lo mismo, ¿vale? Max amount, ¿vale? Ahora únicamente ejecutamos y este sería el valor máximo de nuestro amount. Ahora bien, si nosotros queremos coger, por ejemplo, y vamos a hacerlo con el mínimo, ¿vale? Si nosotros queremos coger el valor mínimo de, por ejemplo, nuestro rental / ID, ¿vale? Pues simplemente seguimos el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Ya tenemos nuestro select, ahora sería poner min y nuevamente rental / ID. Ejecutamos, ¿vale? Y aquí como veis, pues el valor mínimo, ¿vale? Dentro de nuestro campo rental / ID, ¿vale? Es 1, ¿vale? Normalmente suele ser 1 o 0, ¿vale? Sería lo más normal. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo rápido. Si cogemos nosotros ahora, imaginémonos que queremos el mínimo dentro de amount, ¿vale? Pues únicamente ponemos nuevamente min, voy a ponerle mayúsculas para que sea más claro, abrimos paréntesis y el nombre de nuestro campo que es amount. Perdón. Ahí estaría. Vamos a cogerlo y vamos a ponerlo de nuevo.
amount. Y si ejecutamos, este sería el valor mínimo, ¿vale? Ahora bien, si nosotros cogemos, por ejemplo, ¿vale? Y queremos comprobar que esté bien hecha, ¿vale? La sentencia, pues, por ejemplo, podríamos hacerlo, ¿vale? De la siguiente forma. Podríamos poner, por ejemplo, select todo, ¿vale? Aquí tenemos todos los registros. Y ahora, pues, podríamos, por ejemplo, para saber cuál es el mínimo, pues podemos poner order by, ¿vale? Como aprendimos en el anterior vídeo. Order by, en este caso ponemos amount. Y ponemos depth, ¿vale? Para que nos lo ordene de forma de lo más descendente a lo más ascendente, ¿vale? Si ejecutamos, ¿vale? Amount. Perdón, sería as. Ahora sí. Y aquí, como veis, pues tendríamos en este caso nuestra comprobación. Y vemos que, como no ha pasado anteriormente, ¿vale? Pues corresponde con la consulta que hemos hecho con el máximo y el mínimo, ¿vale? Sería una forma de comprobar que lo que estamos realizando, ¿vale? Que la consulta que queremos hacer, pues está bien o está mal, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya quedado claro. Muchísimas gracias. No olvidéis suscribiros, ¿vale? Seguirme, dar like, seguirme en Facebook, Twitter, en la página del Facebook, en el grupo de Facebook. Y nada, si os ha gustado, pues muchísimas gracias. Y como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo.